Gracias, Marcelo. Bienvenidas y bienvenidos a este webinar, El futuro de Europa, fondos europeos al servicio de la inclusión social. Quiero agradecer de entrada a nuestros ponentes de hoy, que creo que son maravillosos y maravillosas en el sentido de que son personas que conocen mucho la materia de la que van a hablar. María Canal Fontcuberta, de la Comisión Europea, Ángel García Fontelo, que es el subdirector de la UASE, y Lucía Loscovitz Adani, que es directora general de Derechos de la Infancia y Adolescencia, y que van a estar moderados por Sally Goodin, que además es vicepresidenta de APN hasta hace poco, ahora sigue coordinando el grupo de fondos estructurales y que yo creo que ha sido una de las líderes en el tercer sector en el ámbito de los fondos estructurales. Hace poco hemos tenido la encuesta de condiciones de vida, ¿no?, donde nos decía que este año hemos bajado el AROPE del 27,8 al 26%. Casi 840.000 personas menos en situación de pobreza o exclusión social, según este indicador europeo, que es como se mide la pobreza y la exclusión social en España y en toda la Unión Europea. Esto no empieza a no ser una casualidad, y esto tiene que ver, como vimos también el año pasado, cuando se hacía referencia al año 2020, que en el año 2020 vimos que había aumentado la pobreza en 350.000 personas, pero también se veía en el informe que hacíamos desde APN que gracias a las políticas públicas, gracias a las transferencias públicas que se habían hecho a la ciudadanía, se había evitado la entrada en situación de pobreza de 1.500.000 personas. Acuérdense que antes, en el 2020, a principios de la pandemia, había gente, entidades, organismos que decían que iba a aumentar como mínimo en 1 millón de personas. Pues claro, eso depende de las políticas que se hagan. En este caso se hicieron unas políticas de transferencias muy fuertes, muy potentes, desde la Unión Europea y los Estados miembros, y esto provocó que, pese a que estamos pasando mal y que se pasó muy mal y que tenemos un índice de pobreza muy altos, excesivamente altos, pero sí es verdad que se ha contenido como nunca la pobreza, ¿no? Pero para eso, por eso ahora, más que nunca, debemos reforzar la eficacia y la eficiencia de los recursos públicos que son tan importantes como los fondos estructurales vinculados al nuevo periodo de programación de la Unión Europea, ¿no?, y en especial este Fondo Social Europeo Plus que se pone en marcha. Es cierto que esto estamos hablando del periodo 2021-2027, es justo decir que en el 2021 no ha empezado la cosa. Es verdad que ha habido un proceso con todos los fondos Next Generation, con lo que ha implicado para muchos países, para toda la Unión Europea, pero especialmente para España, esos procesos de transferencias, ¿no?, al sector productivo, a las personas, etcétera, ¿no? Y esto ha hecho que se haya retrasado un tanto, ¿no? Pero ahora tenemos que ver su contribución, la contribución de estos fondos a una Europa más inteligente, a una Europa más verde, con bajas emisiones de carbono, más conectada, y una Europa más social, ¿no?, en aplicación del pilar de derechos sociales, además de una Europa más cercana a los ciudadanos, ¿no? El pilar europeo de derechos sociales, y gracias en gran medida a la pandemia ha sido una desgracia, ¿no?, pero sí es verdad que ha tenido consecuencias que han hecho cambiar determinados paradigmas y determinadas orientaciones económicas y políticas. Ya digo, el pilar europeo, gracias a la pandemia, ha cobrado más protagonismo, ¿no? Sí es verdad que ya estaba previsto que fuese cobrando algo más, pero era una parte muy secundaria de las políticas europeas. Pero ahora vemos cómo el pilar europeo se manifiesta en la aplicación de los fondos europeos, y hoy vamos a hablar especialmente, ya digo, del Fondo Social Europeo Plus, que es donde más se puede materializar, y también en el seguimiento que se va a hacer del mismo en el semestre europeo, es decir, que además va a haber un seguimiento de las cosas que vienen haciendo, que estamos haciendo los distintos países, ¿no? Y desde el tercer sector
tenemos que apoyar este mecanismo que es el Fondo Social Europeo Plus y que representa el principal instrumento de financiación de la Unión Europea que invierte en las personas, ¿no? Por lo tanto, y además en España tenemos una especial experiencia, tanto desde el tercer sector como de administraciones públicas, pero centrándonos en lo que es el tercer sector, tenemos una especial experiencia y tenemos, digamos, una buena práctica de cómo poder utilizar estos recursos para llegar a las personas más alejadas del mercado de trabajo. Pero es que además esta vez viene con determinados elementos condicionantes que consideramos positivos, como es la garantía infantil, como es otro tipo de fondos que van dirigidos específicamente a ese 25% que va dirigido, que en España va a ser posiblemente más dirigido a las personas en mayor situación de vulnerabilidad, pobreza y para políticas de inclusión. Decir que estas políticas llevan no solamente cómo activar el empleo, sino medidas complementarias que puedan hacer precisamente activar ese empleo. Y además permiten acciones, ¿no?, que van orientadas a mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Y vuelvo a repetir que la garantía infantil es un elemento especialmente importante, novedoso y de que nos alegramos especialmente, ¿no? Y por eso también, y no me voy a alargar mucho más, que consideramos oportuno mejorar los mecanismos. Ya tenemos la suficiente experiencia y los suficientes conocimientos, tanto el tercer sector como las administraciones públicas, para ver qué elementos hay que tocar especialmente para que estos fondos sean lo más eficientes y lo más eficaces posible para conseguir lo que pretendemos y es que mejorar la situación de las personas. Por eso consideramos oportuno, entre otras muchas cosas, que posiblemente saldrán a lo largo de la mañana y en las conclusiones seguro que Sally lo va a recoger, pero sí consideramos oportuno ya de entrada el ver la necesidad de hacer un seguimiento cercano, específico de este 25%. Por supuesto están los comités de seguimiento, donde tenemos que reconocer que la Comisión Europea, también la OASE, ha apoyado sistemáticamente la presencia del tercer sector y hemos mejorado mucho con respecto a otros periodos, pero sí es necesario, nos parece especialmente importante que este 25% tenga un seguimiento más específico, ¿no?, más concreto, para ver qué ocurre con él y luego, por supuesto, también de la garantía infantil específicamente, porque son elementos, por un lado, novedosos en el ámbito de la garantía infantil, ¿no?, y en el de 25% porque vemos que tenemos que tener cuidado que no se confundan con el otro 75%, ¿no?, porque este, digamos, que tiene una acción social reforzada, ¿no? Por lo tanto, yo espero que esta mañana nos permita el poder avanzar en estas direcciones, el poder consolidar la buena ejecución de los fondos europeos en España, además teniendo en cuenta que coincide con un proceso de los Next Generation y que luego además vendrá la adenda al plan de reconstrucción y resiliencia, que también tendrá un impacto importante posiblemente en la economía y en la acción social en nuestro país. Nada más por mi parte, con unos maravillosos ponentes y ya creo que tengo que ceder la palabra a Sally Gutin, o no sé si es a Marcelo, ¿no?, para